Bienvenidos a una nueva emisión de Sin Fronteras, un programa de Mirado Estuve con la Organización de Diversa Comunicaciones. Seguimos en la promoción especial del 18 de diciembre, Día de la Persona Inmigrante en este 2020. Y para ello hemos invitado a Beatriz Velilla. Ella es economista y actualmente, entre otras actividades que realiza, está colaborando con la Asociación Emigrados Sin Fronteras en un proceso de liderazgo y emprendimiento. Bienvenida y gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. Beatriz. También agradecemos a Diversa Comunicaciones, en este caso a Maya Pereda, los mandos para hacer posible esta emisión. Recordamos que hoy a las 19 horas frente al Ayuntamiento de Bilbao habrá una concentración de colectivos migrantes y personas que apoyan al colectivo migrante defendiendo sus derechos para una reivindicación de su regularización y empadronamiento en este país. Antes de ir con Beatriz, siempre somos amigos de los datos y es bueno tenerlos en cuenta. A día del 2019 de este año, 172 millones de personas migrantes en el mundo, el 48% de ellas mujeres. En Estados Unidos 50 millones, en Alemania y Arabia Saudita hay 13 millones de personas migrantes, Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte 9 millones, Francia, Canadá, Emiratos Árabes 8 millones, España 6 millones, Sudáfrica 4 millones, República Democrática del Congo 900.000 personas y es un país en guerra. Argentina 2 millones, Colombia, Venezuela, México 1 millón en cada uno de nuestros países. Beatriz, yo quería comentarte, y bien lo sabes tú, los datos según Ikuspegi. En Euskadi hay alrededor de 220.000 personas migrantes, de ellas en el territorio histórico de Vizcaya donde estamos, 108.000. De ellos el 46% son hombres, 54% mujeres. A ti como economista, como mujer economista, ¿qué te dicen estos datos, Beatriz? Bueno, lo que está ocurriendo en Euskadi no es más que un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel mundial y también en el Estado español. La inmigración es un hecho. De los 272 millones de personas migrantes del mundo, 82 millones de ese total están en Europa y en España también, según datos de la ONU, viven un 13% de inmigrantes. En Euskadi se refleja también esa realidad, esa misma realidad. Según los datos que has mencionado y según datos recientes de Eustat, esos 220.000 personas migrantes que residen en nuestra comunidad representan un total de un 10% sobre el total de habitantes en Euskal Herria, con lo cual es un reflejo palpable de lo que está pasando en el mundo. Y también esos datos nos muestran que Euskadi es una tierra de acogida, ¿no? Como igual que nuestros abuelos tuvieron que emigrar, pues hay mucha gente que pasa por esa realidad actualmente en el mundo y somos una tierra generosa y acogedora. En ese paro que tú mencionas de tierra de acogida, ¿no? Euskadi, País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca, también fue migrante, lógicamente, y esos datos pues reflejan lo que tú comentabas, ¿no? Desde o para la economía, Beatriz, ¿qué significado tiene la inmigración para un país o un continente, en este caso Europa, para un país como España y, lógicamente, para la Comunidad Autónoma de Euskadi? La gente tradicionalmente migra por problemas medioambientales, económicos, políticos o sociales y muchas veces la economía está detrás de este fenómeno de la migración. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente Europa se ha presentado como un poco la tierra prometida, quizás desde fuera se ve como un lugar más próspero para vivir y bueno, pues eso no es siempre el caso, pero desde luego tanto económicamente como socialmente la migración tiene más efectos positivos que negativos. En eso que tú mencionas de los positivos y los negativos, la inmigración, ¿cómo impacta en la economía? En esos aspectos que tú mencionabas, ¿cómo lo impacta? ¿Cómo llega? Pues económicamente tiene un impacto fundamental en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, porque realmente un porcentaje mayoritario de la gente migrante, al menos en Euskadi, son personas trabajadoras que a veces están ocupando empleos
las personas autóctonas han dejado de ocupar, como por ejemplo el tema de los cuidados. Entonces realmente supone una reactivación para el mercado laboral, puestos en los que igual ya no se estaba teniendo tanto personal, y ahora gracias a un personal más rejuvenecido como es la población migrante, pues se está reactivando la economía, al contrario de lo que muchas veces se cree, ¿no? Y por otra parte también en cuanto a envejecimiento de la población autóctona cada vez está más envejecida y sin embargo la población migrante que acogemos en nuestro país es una población más joven, es una población que integra el mercado de trabajo. Bien, tú mencionabas un dato muy importante de que la población que viene a Euskadi, en este caso a España, Europa, es una población en edad activa de trabajar, ¿no? De ocupar puestos laborales que otras personas nativas no lo hacen, o también ya están en edad de jubilar o se han jubilado y van cada día hacia la parte ya gente más mayor, ¿no? La situación de migración irregular, ¿cómo distorsiona la economía de un país? O sea, a una comunidad, en este caso en Euskadi, ¿cómo interactúa en ese proceso? Claro, la inmigración irregular, el problema que tiene esa irregularidad es que no se refleja en los datos económicos de un país, no está reflejada en el PIB, en el Producto Interior Bruto de un país. ¿Eso qué hace? Eso hace que los datos reales, que los datos oficiales, digamos, publicados puedan estar distorsionados, ya que la realidad es otra, ¿no? ¿Qué ocurre muchas veces con la población migrante irregular? Pues que se ven obligados a trabajar en condiciones de abuso y explotación laboral. Bien, hay una cosa que en la economía se menciona mucho, ¿no? La economía sumergida. Lógicamente aquí se beneficia a quienes de esa economía sumergida con la mano de obra laboral inmigrante. Bueno, yo creo que realmente las empresas que contratan, que hacen trabajar a personas en situación irregular. ¿Qué está ocurriendo? La economía sumergida parece que se estima que puede llegar a un 20-22% de la economía total. Es una cifra elevadísima. ¿Y qué ocurre? Desde luego la persona migrante en situación irregular no se está beneficiando para nada de este tipo de trabajo sumergido, porque realmente lo único que da pie a esto es a que se vulneren sus derechos laborales. Se está enriqueciendo de esta situación la persona que tiene empleados en situación irregular. ¿Qué pasa? Que muchas veces es la pescadilla que se muerde la cola. A menudo para poder contratarte necesitas tener una situación legal, una situación regular, pero esa situación regular no puedes tenerla a menos que tengas un trabajo. Entonces se convierte en un círculo vicioso del que es difícil salir. Y tú lo mencionabas, ¿no? Hay una explotación laboral, hay una esclavitud también laboral que lo proporciona esa situación de irregularidad, ¿no? Hay una proliferación de mafia, lógicamente. Y hay una cuestión aquí, Beatriz, que vienen trabajando también los colectivos de mujeres, de las mujeres que trabajan en el tema de cuidados, ¿no? Ahí también hay lógicamente trabajan las mujeres migrantes y de forma irregular, y hay una explotación allí. ¿Por qué de esa situación irregular que estamos hablando, María, Beatriz, tú como economista, por qué desde los gobiernos europeos, y en este caso también de España, no se regulariza a estas personas? Si aportan a la economía, como bien lo dices tú. Claro, buena pregunta. Yo creo que ahí los gobiernos no están demostrando inteligencia, porque desde luego yo creo que regularizar a las personas migrantes que están aquí para trabajar y para contribuir a la riqueza social y económica, no hacerlo es un error. Yo creo que los gobiernos deberían identificar esto como una oportunidad, además de una necesidad, o sea, de que la gente esté regularizada y que la gente esté a gusto. Para la economía, por ejemplo, para la economía española, para la economía europea, regularizar a estas personas, ¿realmente en qué se beneficiaría un Estado, una localidad? O sea, que trabajen de manera legal. ¿Cuáles serían los beneficios? Vamos a remarcar eso. ¿Tú que eres economista? ¿Qué haría eso?
Bueno, eso crearía evidentemente riqueza, que se vería reflejada en el PIB del país y de la comunidad, y además de eso ya no solo riqueza en términos cuantitativos, sino una riqueza social y cultural que quizás no es cuantificable, pero es enorme, ¿no? Lo que puede aportar la población migrante en un país en cuanto a diversidad, en cuanto a riqueza idiomática, cultural, gastronómica, además de lo económico, claro. Entonces, esos beneficios que tú vienes hablando en la parte económica, ¿qué faltaría para que la gente de a pie pueda comprender, ¿no?, que los beneficios de la inmigración cuando llega a un lugar como este en Euskadi o en España o en Europa? Pues quizás lo que ya se está trabajando desde asociaciones como Emigrados Sin Fronteras, como CEAR Euskadi, SOS Racismo, un montón de asociaciones del tejido cultural, en este concreto en Euskadi, que trabajan por la tolerancia. O sea, yo creo que al final los prejuicios que puede haber en cuanto a que la migración genera problemas de convivencia, etcétera, no son sino falacias, ¿no? Y hay mucha gente implicada en contrarrestar esto y dar una visión real de todos los beneficios que aporta la migración. Estoy pensando, por ejemplo, en la estrategia antirrumores que hay en Euskadi, en todas las organizaciones que trabajamos en favor de la migración. Y, por ejemplo, los últimos datos de Ikuspegi, publicados ahora, hace unos días, en diciembre de 2020, sí que reflejan que en Euskadi, por ejemplo, la tolerancia es generalizada. Solo creo que un 6-7% de la población vasca identifica la migración con problemas de convivencia, erróneamente. Bueno, yo para finalizar con la entrevista, me voy a agradecerte el estar con nosotras. Es verdad que la referencia que hay en la calle por el colectivo migrante es: nos vienen a quitar, ¿no? Nos vienen a quitar trabajo, nos vienen a quitar las ayudas van para los inmigrantes, es decir, nos vienen a quitar trabajo. Yo creo que con lo que tú has dicho es al revés, ¿no? Generan plusvalía, generan economía en el país. ¿Cómo visibilizar también ese aporte de la economía del colectivo migrante hacia afuera? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues yo creo que con acciones como esta, ¿no? De dar a conocer la realidad del colectivo migrante, porque al final la gente, cuando tiene miedo o, por ejemplo, afirma cosas como esa, que nos quitan el trabajo, es precisamente porque tenemos miedo a lo desconocido. Y son rumores. Entonces, acercar a la población autóctona y la población migrante y conocernos, yo creo que solo puede beneficiar a la población en general, a la sociedad en general, en cuanto a la tolerancia y en cuanto a un conocimiento más exhaustivo y real de lo que está ocurriendo. La migración, en su mayor parte, viene a enriquecer tanto económicamente como socialmente a un país. Bueno, son las palabras de Beatriz. En cuanto la inmigración, desde lo económico, puede generar riqueza, no que genera riqueza, vienen a ocupar puestos de trabajo que la población nativa, por las razones que sean, no los ocupan, y además están en una parte fundamental, que es el tema de los cuidados que los hacen las mujeres migrantes en su mayoría. Una cosa importante para tener en cuenta con ello, que los gobiernos, como bien dice Beatriz, puedan tener esa empatía de la regularización de cara a la economía, que genera plusvalía y genera riquezas para todas y para todos. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotras. A vosotras. Esperemos que en otra ocasión nos podáis acompañar. Y seguimos entonces con la programación especial del 18 de diciembre de este 2020. Recordad que hoy a las 19 horas, frente al Ayuntamiento, hay una concentración de los colectivos migrantes y de los colectivos que apoyan a estas personas por sus derechos en la defensa de la regularización y el empadronamiento. Así que seguirnos durante el día, mañana, lo que queda de la semana, del mes y del año. Muchísimas gracias. Hasta una próxima emisión.